documentalista. Yo soy el documentalista y esto es La Zona del Silencio. Localizada en la parte central del bolsón de Mapimí se encuentra la Zona del Silencio. Mucho se ha escrito sobre esta zona, desde investigaciones científicas rigurosas hasta leyendas fantásticas, pasando por temas místicos y hasta vida extraterrestre. Ubicada a 180 kilómetros de la zona conocida como La Laguna, entre Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, se encuentra esta parte importante del desierto chihuahuense. Está situada en la frontera de los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, entre el paralelo 26 y 28, en un sitio denominado Vértice de Trino. Se le conoce así debido a que las ondas de radio no se pueden transmitir de manera habitual, ya que hay campos magnéticos. Tampoco la señal de teléfonos celulares funciona, lo cual vuelve a la zona un área de silencio absoluto, al menos tecnológicamente hablando. Gracias a las constantes investigaciones que llevan décadas, se sabe que esta zona estuvo bajo el mar de Tetis, debido a la aparición de fósiles marinos en el área, cuya edad es de al menos 70 millones de años. También en esta enigmática parte de la República Mexicana se han encontrado fragmentos de aerolitos y especies que existen únicamente en esa región, como la tortuga del desierto, nopales de color violeta y reptiles sin par. Tanto la flora como la fauna ha experimentado cambios físicos para lograr adaptarse a las condiciones duras de esta árida zona mexicana. Debido a las peculiaridades que la distinguen, la Zona del Silencio ha sido comparada con otras áreas misteriosas en el mundo como el Triángulo de las Bermudas, las pirámides egipcias, las ciudades sagradas del Tíbet y Cabo Cañaveral, ciudades donde sucesos extraños han aparecido y que se encuentran todas, casualmente, entre los paralelos 26 y 28. En 1970, la cápsula del cohete norteamericano Athena se desplomó a escasos kilómetros de la Zona del Silencio. Los pobladores contaban cómo vieron caer una bola de fuego desde el cielo. Muchos creyeron que las profecías bíblicas del Apocalipsis se estaban cumpliendo, mientras que otros juraban que era una invasión extraterrestre. Los científicos de la NASA finalmente afirmaron que la caída se debió a una causa sin explicación, lo cual avivó las teorías del misterio sobre la zona, debido a lo árido del lugar y a las altas temperaturas en verano y gélidas en invierno. El área tiene muy pocos habitantes y el mayor asentamiento humano es Ceballos, en donde se registra un poco más de actividad, pues se produce sal. En 1978, el gobierno mexicano declaró la zona como la reserva de la biosfera de Mapimí. Gracias a eso fue puesta a salvo la gran tortuga del desierto, en peligro de extinción. El nombramiento fue auspiciado por el programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO, el Instituto de Ecología, el CONACYT, y los pequeños propietarios y ejidatarios locales, quienes donaron el terreno. A la Zona del Silencio llegan habitualmente grupos científicos de Francia, Estados Unidos, Holanda y Rusia, para participar en experimentos e investigaciones. Francisco Sarabia, el piloto que sobrevivió al misterio. Francisco Sarabia Tinoco era el más famoso pionero aviador en México, debido en parte a su récord de velocidad volando entre la Ciudad de México y Nueva York en 1939. Sarabia ha sido homenajeado a lo largo de los años con estatuas, sellos especiales de emisión que llevan su imagen y otros monumentos. El Aeropuerto Nacional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lleva su nombre. En la década de 1930, Sarabia volaba sobre Durango cuando entró en el espacio aéreo situado en el desierto de la frontera de dicho estado con Chihuahua. De repente hubo un silencio de radio
que alertó al control de tráfico aéreo que algo no iba bien. Saravia tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de que su equipo fallara. Él sobrevivió, pero ni él ni los ingenieros pudieron encontrar la explicación a lo que había ocurrido. Este fue el primer caso conocido de problemas técnicos en la zona del silencio. El 11 de julio de 1970, Estados Unidos estaba realizando unas pruebas militares con un misil. Fue lanzado desde Green River en Utah, Estados Unidos, y se suponía que debía llegar a la base de misiles de White Sands, en Nuevo México. Pero misteriosamente continuó 400 kilómetros al sur, cruzando la frontera México-Estados Unidos. El misil se estrelló en la zona del silencio, justo en medio de una duna de arena. Con el permiso del gobierno mexicano, un equipo de recuperación estadounidense tenía que rastrear la zona para encontrarlo. En la remota zona del desierto, tuvieron que construir una carretera y una pequeña pista de aterrizaje para salvar todo lo que pudieron. Pero al poco tiempo los equipos de comunicación dejaron de funcionar. Fue en este momento cuando adquirió el nombre de la zona del silencio. Seres extraños en la zona. Una de las experiencias más conocidas es la de Josefina y Ernesto Díaz, que se encontraban en la zona del silencio buscando fósiles en octubre de 1975. Una inundación repentina los dejó incomunicados en el interior de su coche y atrapados en un agujero. Mientras intentaban sacar el coche, fueron rodeados por un grupo de hombres altos, rubios, con impermeables amarillos. Los hombres empujaron con mucha facilidad el vehículo fuera del agujero. Una vez fuera de peligro, Josefina y Ernesto quisieron dar las gracias a los salvadores, pero los hombres ya no estaban allí. No encontraron huellas de pisadas en el barro. Otras historias hablan del mismo grupo de personas rubias, 2 hombres y una mujer, que aparecen misteriosamente en varias partes de la zona del silencio. En una ocasión, un turista consiguió hablar con ellos, informó que su español era perfecto y les preguntó de dónde venían. Ellos respondieron: de arriba. Misteriosas luces, piedras calientes y avistamientos de ovnis en la zona del silencio. Desde el siglo XIX ha habido informes de piedras calientes que caen del cielo en la zona del silencio. Al parecer, aparecen de la nada, con el cielo completamente despejado. También se ha informado de misteriosas luces flotando sobre el suelo o en el cielo. Incluso los más escépticos admiten haber visto luces, declarando son un fenómeno común. A todo esto se suman los avistamientos ovnis, siendo esta zona tan conocida entre los ufólogos. Los científicos no encuentran una explicación lógica y racional a todos los fenómenos extraños que ocurren en la zona del silencio. Aunque una de las últimas teorías apunta que existe un alineamiento entre la zona del silencio, el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Egipto, creando así una especie de vórtice energético. ¿Es simple casualidad o hay algo más oculto ahí? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video, compártelo. Ingresa a www.eldocumentalista.com, en donde podrás encontrar más videos como este. Gracias y hasta la próxima.